Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro ahora, iniciando en realidad sobre el libro de Samuel. Hemos concluido así con el 8º libro, decíamos nosotros, el libro de Ruth, y ahora como continuación, después de los libros de los jueces, veníamos con el libro de Ruth como un apéndice. Esto se presenta de esta manera, pero como diciéndonos, apéndice, en el sentido de que estos 4 capítulos del libro de Ruth nos enseña y nos muestra que como en el capítulo 17, 18, 19, 20 y 21 del libro de los jueces se presentaban situaciones bastante complicadas y difíciles por una ausencia de Dios en realidad, pero ese Dios que se manifestaba a través de la monarquía, porque el libro de los jueces, desde ese capítulo nos habla, el 17:6, diciendo: en ese tiempo no había rey y cada uno hacía lo que quería. Ya polo, ya posea, babé, nos enduya, babé, hay una anarquía total. 18:1, la misma cosa. Opechante oye, muñe, porque no había, lleva en el tiempo en que no había reyes. En Israel, el 19:1, la misma cosa, vuelve a insistir. Daipor y la tendota, ya pues de becuera no había rey, cada uno o ya pola o ya posea, anarquía absoluta, ¿verdad? Y termina incluso ese libro, del libro de los jueces, capítulo 21, versículo 25, diciendo que en ese tiempo no había rey y que cada uno hacía lo que quería. Aupea angañande ña ponu ye ña endumi ña mañana ya esa mi eva peñande yara o esa caseñande, porque a través de Ruth nos mostraba de una manera muy importante y muy especial, ¿verdad? Porque encontrábamos este caminar interesantísimo, ¿verdad? Este caminar con el libro de Ruth. ¿Por qué? Porque siendo moabita, ella se hace parte del pueblo. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Viene a vivir o lleva con el pueblo, con la gente, y así entonces va caminando. Es muy interesante, ¿verdad?, lo que nosotros encontramos en este libro de Ruth, también en los 4 capítulos del libro de Ruth. Bueno, ahora entonces nosotros queremos comenzar con el libro de Samuel. Vamos a presentar diciendo que el libro de Samuel es un gran libro, es una gran historia, y por lo tanto tuvieron que dividirlo en 2 partes. Si existe Samuel 1 y luego existe Samuel 2, no es por otra cosa, sino que porque no había la posibilidad que tenemos ahora de guardar todo en una computadora, de guardar, no sé, o de hacer en un libro con las hojas y pene ni idea y capture ya pueden
feroz libro donde hay por y problema. Antes escribían en cueros, o escribían en pergaminos, o escribían en papiros, y entonces necesitaban ellos, sí o sí, sine qua non, necesitaban acortarlo, y bueno, tenían que cortar una partecita. A pesar de que ahora también nosotros en las grandes bibliotecas encontramos las enciclopedias, tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4 y así sucesivamente. Porque ya hay libro de tu sheitereita. Tal vez en la computadora sí, nosotros ya metemos todo en un solo archivo, decimos, y que puede abarcar todo un libro tranquilamente. Pero aquí tenían que dividirlo. Entonces los primeros capítulos le llamamos el primer tomo de Samuel, en realidad sería, y luego el segundo tomo de Samuel, como una indicación para decirnos en cuál de los tomos, en qué parte del libro nos encontramos. Si queremos comparar de una forma más moderna, cuando vamos a los hoteles te pone la pieza número 131, ahí dice en el piso 1, la pieza 231, piso 2, la pieza 343, piso 3, entonces el primer numerito. El primer numerito que se nos pone delante es para indicarnos y decirnos en qué tomo nos encontramos, en qué libro nos encontramos, si es el primero o el segundo. Pero la historia sería la misma, a pesar de que después también cada uno de estos libros, de acuerdo al contenido, tienen algunas temáticas propias. Entonces, cada libro podemos decir que tiene ciertas temáticas específicas, a pesar de que es una historia conjunta y unitaria, podemos decir. Comenzamos hablando, ¿verdad?, y diciendo sobre este primer libro de Samuel. Es la continuación directa del libro de Ruth. En este libro aparece por primera vez la figura de los reyes en la historia de Israel. Ñandeña Hendukuri lleva allá Yagüero Wataguri en el capítulo 17 del libro de los jueces como este inicio, esta dificultad que había con el pueblo, la anarquía, cada uno hacía lo que quería. Faltaña debe, tendo tañi moyana peñande non debe, iñande para poana, esa para poana. Peteñoñe moyana entonces al frente como líder, el liderazgo. Los otros libros, es decir, los libros que podemos llamarlos así, ¿verdad?, del Pentateuco, nos mostraban también liderazgos. O incluso, si queremos comenzar con los patriarcas, ¿verdad?, son los líderes los que comienzan, forman el pueblo. De una manera diversa, pero en fin, pero son líderes que están al frente. Ahora, con esta nueva situación, nos está mostrando el caminar bíblico en el aspecto historiográfico que necesitamos del tendotá, de los que se pongan al frente, ¿verdad? Y por lo tanto, en este primer libro aparecerá directamente y por primera vez la figura de los reyes en la historia de Israel, así concretamente, Yahuerekota, la Reigon. Segundo elemento, el liderazgo marca un cambio radical en la forma de gobernar al pueblo de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Aunque el desarme es la única respuesta justa a la guerra, no es correcto pedir al bando atacado que te ponga las armas. Así lo ha declarado el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, en una entrevista concedida al diario italiano Limes. En ella ha expuesto la disposición del catecismo sobre la legítima defensa armada si se han agotado todos los demás modos de evitar el conflicto. Así es como el máximo diplomático del Vaticano describió la guerra en Ucrania 2 meses después del estallido de la misma, diciendo que era el resultado de un declive histórico del multilateralismo. Tengo la impresión de que esta guerra ha sido la consecuencia, en cierto sentido lógico, de todo un proceso que ha tenido lugar en las últimas décadas. Se podía ver que las naciones, los líderes de las naciones, ya no creían en una solución común a los problemas. En la entrevista, el cardenal también respondió a las afirmaciones de que el Papa Francisco es prorruso, diciendo que la etiqueta es una simplificación y que sus condenas a la agresión rusa contra Ucrania han sido inequívocas. El cardenal Parolin también dijo que hasta ahora no parece haber una respuesta positiva a los esfuerzos de mediación de terceros, aunque reiteró el deseo del Papa de viajar a Kiev y expresar su cercanía al pueblo ucraniano.
La impresionante explosión y el posterior incendio de un tanque petrolero en Matanzas, Cuba, ha preocupado al Vaticano. Su secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, envió un telegrama en nombre del Papa al presidente de la Conferencia Episcopal Cubana, Monseñor Emilio Aranguren Echeverría. En él comunica que Francisco sigue de cerca las noticias que llegan sobre el desafortunado accidente, que ha provocado un incendio y varias explosiones en la base Supertanqueros Matanzas. De momento el accidente se ha cobrado un muerto y hay varios heridos y desaparecidos. La explosión tuvo como origen un rayo que provocó una reacción en cadena y un incendio de grandes proporciones. El Papa envió sus oraciones al pueblo cubano y a las familias de los afectados. Debería haberse celebrado en el 2022, pero a causa de la pandemia se ha tenido que retrasar hasta el próximo año y ya está en marcha. Será del 1 al 6 de agosto. El máximo de estrés, de trabajo, tenemos la conciencia que esto está ficando caliente, ¿no? Monseñor Américo Aguiar dice que la edición de Portugal tendrá una novedad con respecto a las anteriores. La primera jornada en que todos los peregrinos son denominados nativos digitales. La JMJ de 2023 también tendrá una peculiaridad. Para ir en línea con la Laudato Si, la organización está buscando modos para que los envoltorios de las comidas del peregrino sean los mínimos y menos contaminantes. Y no solo eso. No vamos a tener nada de papel, solamente lo que sea estrictamente necesario. Monseñor Aguiar anima a todos y a cada uno de los jóvenes a participar en esta edición de la Jornada Mundial de la Juventud. La cuenta atrás de la JMJ 2023 ya ha comenzado. Lisboa recoge el testigo tras la celebración en Panamá en el año 2019. Es la primera vez que la capital portuguesa acoge el evento juvenil más multitudinario de la Iglesia Católica. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Ñande Yara Ñe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Antes de la creación, el Padre
que temiste, y bendita eres tú, llena de gracia. Siendo la oblación, ayudaste a la salvación, y Dios su Espíritu concebió a Jesús en ti. Obedeciste a pesar de que temiste, y regocijaste en Dios tu Salvador. Y las generaciones dichosas te dirán, porque grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Y en tu sufrir tu corazón se unió al de Cristo, y nuestra madre te hiciste en el Calvario. Tú nos proteges, por nosotros intercedes, y nos ayudas a alcanzar la santidad. Y las generaciones dichosas te dirán, porque grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Bendita tu alma que una espada traspasó, porque en ella la plenitud llegó. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos haciendo una introducción, y cuando mobala ñaimeñaina, mobala ñañembo ujina, ebala yare cuapeñandene non debe, son los dos tomos, los dos libros que llamamos así, libro 1, libro 2 de Samuel. Decíamos que aquí por primera vez aparece la figura de los reyes, con Abeut, así oficializado. Y luego también decimos que el liderazgo marca un cambio radical en la forma de gobernar al pueblo de Dios. Este es otro tema importante. Ya es Agüeya Ñepununame, así como patriarca Abraham, patriarca Isaac, el patriarca Jacob, José, etc., tienen una forma de liderar, de llevar adelante el pueblo. Aquí también se nos muestra que marcará una total diferencia con la presencia
de estos reyes que iniciarán. Por primera vez entonces en el libro de Samuel aparecerá la monarquía como tal, pero ya hecha realidad. En el libro de los jueces nosotros hablábamos y se hablaba como una necesidad de un liderazgo, necesidad que alguien se ponga al frente, o imantarango lleva la guata, pero con la presencia ya directamente y con el liderazgo de los reyes que aparecen, vamos a ir marcando radicalmente la forma de gobernar al pueblo de Dios. Gobernarán de una manera muy, muy diferente. Samuel, el último de los jueces, fue también quien estableció la monarquía a través de la unción de los dos primeros reyes, que serán Saúl y David. Entonces, el nombre de Samuel. Samuel, por una parte, es también profeta, ¿recuerdan? El profeta Samuel. También, al mismo tiempo, Samuel es juez y se nos presenta así, como el último de los jueces, dice, ¿verdad? Y él justamente será el que va a nombrar, va a ungir a estos dos primeros reyes. Imagínense, tiene este privilegio como profeta, como juez, porque él es el que gobernaba en ese momento también. Bueno, hay diversas características de cómo los jueces gobernaban al pueblo. Hemos leído y hemos estudiado, y se acuerdan que era una de las características cuando hablábamos nosotros y decíamos sobre el cómo gobernaban los jueces. Y aquí justamente se nos presenta también a Samuel, pero Samuel dañañe eguasuya lleva. No es que lo conocemos mucho a Samuel como juez, pero se dice que Samuel es el último de los jueces. Y también se dice y se habla de que Samuel es profeta. Bueno, lo importante y cosa bien concreta que se nos muestra aquí es que Samuel ungirá a los dos primeros reyes, a Saúl por una parte y luego también ungirá al rey David. En el trasfondo de historias muy conocidas como el enfrentamiento entre David y Goliat, el intento de asesinato de David a manos de Saúl y de cómo David le perdona la vida a Saúl, este libro de Samuel presenta la pregunta que quedó latente en Israel. ¿Hasta qué punto era legítimo tener un rey? Si Dios había de ser el único rey y soberano de Israel. Ya en tu monarca. Porque aquí nosotros ya estamos entrando entonces en preguntas esenciales y fundamentales de lo que el libro nos quiere enseñar. Entonces la pregunta crucial, la pregunta que está por detrás de todo es ¿hasta cuánto era legítimo tener un rey? ¿Hasta cuánto? Cierto que estos libros se escriben también posteriormente, ya vean historia, o mejor dicho, en la introducción bíblica que hicimos al comienzo de nuestros cursos, justamente aquí por medio de estos medios, que el exilio fue una experiencia tan fuerte y tan dura para el pueblo de Israel que ellos tuvieron que comenzar a repensar su propia historia, es decir, estos eran los reyes los que tenían que guiarnos, ayudarnos, la oretendota. Pero acuerda hoy bueno, o falla. Y nos llevaron a la miseria, ¿verdad? Esa es un poco la reflexión. Y entonces ellos se preguntan hasta qué punto era legítimo tener un rey. ¿Vale la pena o no vale la pena? Qué lindo que es esto, hermanos, porque cuando nosotros estudiamos la Biblia, enseguida ya estamos haciendo, ¿verdad? Comparamos hoy hasta qué punto vale la pena tener un presidente que nosotros votamos, elegimos, ministros que están ahí, solo que andan mirando sus soquetes, solo que andan mirando, ¿verdad? Entonces sus intereses. Y entonces el pueblo se pregunta y dice, pero ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Con atendota lleva los ñemoñegos, a ver, no debe. Acuerdo los yapoana lleva peipona mía, ando yapoño, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y miren que los reyes tenían todos los poderes. Lo mismo que ahora también.
Tejo mieñe contra becuera, derecho becuera, contra esto, dejó contra la Constitución, dejó contra el rey, dejó contra la autoridad. Esta para ecocheta. Ñañe defende jamás. Alleva ñande. Ñande humilla, ya que más se la hace abuela. Ñande humilla. Humilla guayna, ñande una wea dice. Entonces, estas cosas, queridos amigos, nosotros tenemos que procurar entender. Eso nosotros tenemos que abrir nuestros ojos, nuestra mente, nuestra inteligencia. Ya estudiar, ya reflexionar, ya pongo elementos críticos. Ñandepico ya escata y cuando ya caigo y pona mía, ¿verdad? Para nuestro pueblo, para nuestra gente. ¿Será que seguiremos así? Por eso la pregunta muy interesante. ¿Hasta cuándo, Señor? Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar
estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. El quinto vicio capital es la gula. ¿Y qué es la gula? La gula es el deseo desordenado por el placer conectado con la comida, con la bebida. Y este deseo puede ser pecaminoso de varias maneras. Una primera manera es comer o beber muy en exceso de lo que el cuerpo necesita. Lo primero. Segundo es cortejar también el gusto con ciertas clases de comidas, a sabiendas que va en detrimento de nuestra propia salud. Un tercer criterio para conocer si es gula es también cuando consentimos ese apetito por comidas o bebidas costosas, especialmente cuando una dieta lujosa está fuera del alcance económico. Un cuarto criterio es el comer o beber vorazmente, ¿verdad? Dando más atención a la comida que a los que están compartiendo conmigo ese momento de encuentro. Un quinto criterio que nos hace entender a ver si estamos en la gula es cuando se consumen bebidas alcohólicas hasta el punto de perder el control total de la razón. O sea, yacaú, la intoxicación injustificada que termina en una completa pérdida de la razón. Eso es un pecado mortal, eso es gula. Y ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer para vencer este pecado capital? La templanza, esa es la palabra, templanza, es decir, moderación en el comer y en el beber. Esta es una de las virtudes elementales y fundamentales. Vence al pecado capital de la gula. Y esta virtud de la templanza conduce también a evitar toda clase de exceso, el abuso de la comida, el abuso del alcohol, el abuso del tabaco, el abuso incluso de las medicinas. Quienes, por ejemplo, en estado de embriaguez o por aflicción inmoderada, de velocidad, por ejemplo, en un vehículo, ponen en peligro la seguridad de muchas personas y también la seguridad propia de su vida. Imagínense en el mar, en la piscina, en el aire, en lugares donde nosotros nos encontramos alcoholizados. Ciertamente que es un peligro para los demás y también es un peligro para nosotros mismos. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando y comenzando, es el inicio del libro de Samuel. Aquí vamos a hablar mucho de la monarquía. Está Ñande Yarañe, pues no está Ñande Cayo Regina, porque miren que aquí es gobierno. Aquí estamos hablando de gobierno. ¿Cómo vamos a gobernar al pueblo? Esto sí que va a ser este libro, el primer libro de Samuel, el segundo libro de Samuel. Después cuando entraremos, no te quiero ni ver cholitos y dicen la gente. Está hablando de entonces, porque el primer libro de los reyes, el segundo libro de los reyes, ¿verdad? Y después vamos a seguir también con el libro de las crónicas. Ay, Jesús mío, Dios mío, ya hay señal de. O pregunta la ñan de Cayo Regina, porque pesa cogina peñan de Yarañe.
Pero esto es para entender y para estudiar verdaderamente la Biblia. A nivel allá por el estilo protestante, la naña entendés, allá lea, opía tú. Todo lo que está ahí nomás, todo sirve, todo sirve. Nadie denuncia. Díganme quién denuncia, ¿verdad? Sobre todo contra ciertos abusos de poder o abusos de este estilo. O sea, ya sea la protestante, pero mira, todo denuncian. Araca con H. Porque justamente ahí se refugian todos aquellos que saben muy bien que cuando hay que hacer bien las cosas, no estamos haciendo bien las cosas, y entonces nos refugiamos en falsos dioses, falsas religiones. Esa es la falsedad, ¿verdad? Ciertas cosas, sí, te van a denunciar, pero de forma muy general, que, por ejemplo, con respecto a la vida, sí, eso vamos a embanderarnos, pero va viendo poco yo. Va viendo poco. Porque sabemos que la vida hay que defenderla y la vida es la vida. La vida es nuestra, es de Dios, y de eso pues nadie, pero el otro pues estamos directamente mirando y diciendo, ¿sabes qué? Ella popona, te dan ella popona y te oína pende, oye me va a depender como una misión, vos que estás al frente, lleva. O Pepe es así, ¿no? Porque Pepe va a poner un decallito, o Pepe va a poner una pizza ine, o Pepe ña una Jaico ahí, imagina, da, él ahí pone, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros aquí vamos a ir viendo. Estamos abriendo, ¿verdad?, el panorama y estamos diciendo qué es lo que vamos a encontrar, porque la Biblia no se lee para conocer la Biblia. Yo conozco porque conozco la Biblia. No, aquí no es conocer por conocer la Biblia, sino que es conocer el contenido y lo que Dios nos está queriendo decir. Y aquí en el libro de Samuel, a esa huella PM, vamos a mirar y vamos a ver, ya hemos venido por una vecina de ¿verdad?, que aquí el liderazgo marca un cambio radical en la forma de gobernar al pueblo de Dios. Segundo párrafo, vemos ahí, marca un cambio radical en la forma de gobernar al pueblo de Dios. Entonces tenemos que mirar, tenemos que entender, tenemos que entrar en esto. Y así le presentamos a este libro, ¿verdad?, del libro de Samuel, diciendo que es el último de los jueces, que fue también quien estableció la monarquía a través de la unción de los dos primeros reyes, Saúl y David. Vamos a presentar también la vida de Samuel, ¿verdad? Samuel como profeta, Samuel como juez, Samuel aquí como el que unge a los dos primeros reyes. Situaciones anteriores también. 1 Samuel capítulo 8, y nos va a ir narrando y nos va a ir contando lo que pasaba, cuál era la situación, ¿verdad? Justamente por eso después dice que el pueblo pedirá por un rey. Estamos aquí, queridos amigos, con todo lo que dentro del estudio bíblico nosotros le llamamos la escuela deuteronomista. ¿Cuándo era escuela deuteronomista? Jeramaoya lleva tuya, ñandesa pea, deuteronomos, el mismo nombre, ¿verdad? Como estos grandes estudiosos, Oyuhua lleva, esta es la segunda ley. Una ley que nos viene a nosotros a explicar y a decir cómo tenemos que entender. Verdaderamente necesitamos ya es una enmienda. Con añas en Durireko, libro con añas si somos capaces de enmendar, pero no simplemente enmendar la ley, sino que enmendarnos en realidad. Enmendarnos, que será lo mejor, porque vamos a mirar desde lo profundo y vamos a decir cómo nosotros estamos haciendo las cosas. Entonces, el capítulo 8 dice, cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos como jueces de Israel. Entonces, él pone como jueces, quiere decir que él era el juez en ese momento. Su hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. ¡Qué lindo! Estos dos nombres siempre tienen nombres teológicos, como sabemos. Joel viene de Yahvé, Yahvé, Yah, del verbo Yahá, que quiere decir ser, el que es, el que fue y el que será Dios.
ya, él, yo, él, Joel. Después queda entonces en castellano, ¿verdad? Y él quiere decir Dios, ¿verdad? Entonces, Dios es Yahvé, sería, ¿verdad? Dios es Yahvé. Es interesante, ¿verdad? Mirar un poco. Y después tenemos que mirar, porque hay un profeta incluso que se llama Joel, ¿verdad? Estudiar un poco la teología de Joel. La teología de Joel habla mucho de la restauración y sobre todo de la alegría. Esto es buenísimo, ¿verdad? Como nosotros en Cohen. Llamaba Joel, ¿verdad? Y el segundo hijo se llamaba Abías. Y también, Abba, ¿se acuerdan? Ab es papá. Abba y Abí sería mi papá. Ya quiere decir Yahvé. Mi papá es Yahvé. Y el otro, yo, él. Yahvé es Dios. Qué bueno. Bueno, esto es simplemente para entrar un poco en un calentamiento previo allí, ¿verdad? Pero queríamos subrayar y queríamos decir que Samuel es profeta, es juez y es ahora también el que va a ungir, con quien va a comenzar la monarquía, es el encargado, el discernimiento, el que recibe la voz de Dios, el encargo de parte de Dios. Después de que el pueblo, dice, se acerca, le pide y le dice que quieren un rey. Vamos a seguir un poquitito más. Decíamos que en el trasfondo de las historias muy conocidas, como el enfrentamiento entre David y Goliat, el intento de asesinato de David en manos de Saúl y de cómo David le perdona la vida. Esto vamos a encontrar aquí. Seguiremos enseguida con más en el Yarañé Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ñande Yarañé presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto, Grupo Martes, Evangelio de San Juan. Grupo Jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañé Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañé Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañé Antiguo Testamento.
Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en este día, en esta gran solemnidad de nuestra Madre, la Virgen de la Asunción. Muchas felicidades a todos los asuncenos y sobre todo a todos los paraguayos que tenemos por capital a la Virgen de la Asunción, Asunción del Paraguay, nuestra madrecita, que nos proteja a cada uno de nosotros, a nuestra nación, a nuestras familias, a cada cristiano. Hoy leemos del libro del Apocalipsis, estamos en el capítulo 11 y aquí tenemos el versículo 19 y luego el capítulo 12 en adelante del 1 al 3, 6 al 10. Se abrió en el cielo el santuario de Dios y en su santuario apareció el arca de la alianza. Después apareció una figura portentosa en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna por pedestal, coronada con 2 estrellas. Apareció otra señal en el cielo, un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y 7 diademas en las cabezas. Con la cola barrió del cielo 1/3 de las estrellas, arrojándolas a la tierra. Y así continúa esta lectura maravillosa en que nos presentan este antagonismo. Pero nuestro final es justamente lo que Dios realiza en la vida de nuestra Madre, la Asunción, ser asumida, ser llevada al cielo. Es la primera resucitada de entre los creados por Dios, de las criaturas, de la humanidad. Jesús es el primer resucitado como Dios y hombre, pero María es llevada al cielo. Y esta es nuestra gran dicha, queridos hermanos, hoy al celebrar esta gran solemnidad. Y todos nosotros apuntamos también a lo mismo. Para hacer un camino, recordemos que está también ese dragón rojo, decía, que pelea contra la humanidad, que pelea contra nosotros, pero con la fuerza, el ejemplo, el modelo de una madre que lucha y que al final de cuentas triunfa sobre el mal. También nosotros somos llamados a triunfar sobre todos los males que pueden presentarse en nuestra vida. Que la bendición de Dios, por intercesión de la Virgen de la Asunción, descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932
fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubucuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano, Dr. Agustín Rodríguez. Por último, recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubucuí en 1936. Resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubucuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubucuí y la reparación del camino de Quindú a Ubucuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los tres pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubucuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos aquí reflexionando sobre este hermoso libro, ¿verdad? De Samuel, qué es lo que nos va diciendo, qué es lo que nos va contando en el trasfondo de historias aquí muy conocidas, decíamos, tanto David, tanto Saúl, la persecución que tenemos, también el mismo enfrentamiento David y Goliat, el intento también del asesinato, como decíamos, de David a manos de Saúl. Todo esto van apareciendo aquí. Y de cómo David le perdona la vida. Son cosas muy interesantes que tenemos que mirar desde el aspecto teológico. Este libro entonces presenta la pregunta que ya dijimos al comienzo. ¿Cómo es todas estas intrigas? ¿Cómo es que nosotros tenemos que entender qué es lo que está pasando? ¿Cómo queda, verdad? Es una pregunta latente en Israel. ¿Hasta qué punto era legítimo tener un rey? David lo va a poner. Sin embargo, este rey se pone tan celoso, se pone tan mal, le persigue, le quiere matar, le tira con la jabalina, le persigue después a muerte. Todo un ejército y todo un pueblo que va detrás de alguien que justamente es también y fue ungido por Samuel, ¿verdad? Y que lo va a sustituir a Saúl. Y él lo persigue y lo persigue a muerte. David le perdona. Y aquí también hay tendencias, ¿verdad? Muy interesantes, porque el pueblo por la pinta se preguntaba. Esta es la pregunta crucial en este libro de Samuel. ¿Vale la pena o no vale la pena tener un rey? ¿Vale la pena o no vale la pena? Porque no ya popona. Mamina manapa hoy puro todo el ejército. Mamina manapa hoy puro de la fuerza, de todo lo que significa un pueblo para sus caprichos. Pero sin embargo utiliza los aparatos del Estado para su provecho propio. Por eso yo decía hace rato, porque si hoy, después de 3.500 años después de esta historia, o más, ¿verdad? Si queremos entenderlo así en una forma literal, más, nos damos cuenta, queridos amigos, que esa historia me parece que se vuelve a repetir. Porque
utilizamos de los bienes del pueblo, de la gente, lo que se tiene que poner al provecho de la comunidad, utilizamos para nuestros bienes personales, utilizamos para nuestras campañas políticas, utilizamos todo a favor nuestro, ¿verdad? Jamás irá siempre, porque yo soy el rey, se la manda, malaña manda. Ustedes saben que en la cultura hebrea y la lengua misma es muy parecida a la nuestra, a la del guaraní, la estructura de esa lengua, porque es una lengua primitiva, ¿verdad? Y eso nomás me hizo pensar también. Me hizo pensar que incluso las lenguas primitivas se desarrollan ¿dónde? Y también en culturas primitivas, ¿verdad? Y entonces esas expresiones, maralañamanda, es lo mismo que aparece en la Biblia. Y eso también muchas veces aparece en nuestra cultura, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta que es importante la Biblia reflexionar y entender a dónde está apuntando. La Biblia apunta a la comunidad, la Biblia apunta al hombre, apunta a nuestra forma de actuar, a nuestra forma de ser, a nuestra forma de caminar y sobre todo a nuestra forma de responder a este Creador, es decir, a Dios, que nos ha creado, que nos ha regalado todo y ante quien nosotros tenemos que rendir cuentas, ¿verdad? Y aquí lo hacemos dentro de nuestra historia, dentro de nuestra cultura, dentro de todo lo que nosotros en el día a día vamos viviendo. Y por eso esta pregunta, que es una pregunta crucial, les dije, y es la pregunta fundamental en esta introducción que estamos haciendo con respecto al libro de Samuel. ¿Hasta qué punto era legítimo entonces tener un rey? Si Dios había de ser el único rey y si Dios habría de ser el único soberano de Israel. Entonces aquí una pregunta crucial. Pero por eso también vamos a encontrar los que están a favor y los que están en contra. Algunos que quieren y que dicen, no, diga, tú ñandela yecola tendo taune. Yo recuerdo cuando era más joven, sobre todo en tiempo del estronismo, ¿verdad? Escuchaba así, tenía muchos amigos así ciertamente, militares, etc. ¿Y saben cuál era una frase que siempre yo le escuchaba, ¿verdad? Que decían? El asunto es que Stroessner no puede dejar el poder, porque por usted ve la PTI civil o alemia que pueda llevar adelante. Ese era el famoso argumento. Igualito como aparece en la Biblia, ¿verdad? O sea, es lo mismo. Entonces aquí el pueblo es imposible que viva, o sea, del mismo pueblo que podamos elegir. Por la alemia. Tiene que ser el rey, tiene que ser el soberano. Entonces indica tu ahí la yapomba eve. En síntesis, ñande penoja ñande chapije dice güey. Entonces, ñande apoí en síntesis, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Pero en el fondo, queridos amigos, esto del libro de Samuel, como desde el comienzo ya se nos presenta y nos dice que, y ojo, la ñande pesane, la ñande cayore. Porque esta pues, es la forma que dice luego directamente el liderazgo que aparece aquí, marca un cambio radical en la forma de gobernar al pueblo de Dios. Y aquí vamos a ver y vamos a entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que pide? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo hay que gobernar? ¿Cómo dirigir al pueblo? ¿En qué consiste? Que después también va a ser, como sabemos, pero al final del libro de los Reyes se nos va a presentar lastimosamente un fracaso total. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Esta es una introducción sobre el libro de Samuel. Y vamos a pedir a Dios que nos acompañe, que podamos entender, saber, conocer la Biblia y sobre todo después llevarlo a la práctica. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa
Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.